Planeta Fútbol. Hola, muy buenas noches. Estamos de vuelta con ustedes en atención a los juegos clasificatorios. Juegos clasificatorios atravesados, opinión generalizada, no solamente sudamericana, sino europea y básicamente europea. La razón, en el mes de abril, entre abril y marzo, abril, sí, más o menos, en los próximos 35 días, se definen las ligas y los torneos más importantes de clubes en Europa. Entonces, hay quienes conceptúan que estas dos fechas son atravesadas, dañinas, perjudiciales para equipos que invierten mucho dinero en jugadores que son estrellas en sus selecciones, tienen que renunciar a ellos precisamente por mandarlos aquí, allá y acullá, cuando perfectamente se pudieron nuclear las 6 últimas fechas de la eliminatoria en el segundo semestre. Y uno se pone a mirar y hasta razón tienen, no crea. Mire, por ejemplo, el calendario del Real Madrid. Real Madrid tiene, una vez termine la clasificatoria, a Bayern Múnich, a Barcelona, a Sevilla, a Atlético de Madrid, y los de Manchester City piensan igual, los de la Juventus igual, los de Barcelona igual, y claro, le hacen mala cara a FIFA porque conceptúan que este no es momento para partidos clasificatorios. Muy bien, vamos a enfrentar en los próximos 3 días lo que viene, el partido frente a la selección boliviana, con los contertulios de siempre. Y por edad, dignidad y gobierno, primero el profesor Juan José Peláez. Profesor Peláez, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy agradecido por esa mención que hace de mi edad, de mi experiencia, me imagino yo, ¿no? No. Estoy muy contento con tertulios. Usted está equivocado. Dignidad primero que cualquier otra cosa. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo nuevamente con mis contertulios y otra vez hablar de fútbol, que es muy sabroso. Y don Farid Mondragón. Don Farid sí es cliente habitual con nosotros. El profesor ya comenta solo. En cambio, a nosotros nos toca a la limón, como dirían en los toros. Ayudados. ¿Qué ha hecho? ¿Bien? Bien, Carlos, profe. Un abrazo para toda la familia de Win Sports y obviamente de Planeta Fútbol. Realmente emocionados y volviendo a estar en este modo selección con muchísima expectativa y sobre todo con muchísimas ganas de ver a la selección en acción y obviamente puntuando, porque esta fecha es clave, o esta fecha doble es clave para el futuro de la selección. ¿Usted está de acuerdo con que esta es una época muy atravesada para selecciones? Sí, demasiado. Está congestionado el torneo y están congestionados y se están cargando mucho los jugadores de partidos, de viajes, de cambios de horario. Y no me alcanzaría a imaginar que ese tema de lesiones empiece a presentarse para después, en etapas definitivas, no tener jugadores que son vitales, ¿cierto? Claro, mire usted lo que acaba de hacer Messi. Messi provocó una tarjeta amarilla para descansar 8 días después de los eliminatorios y no jugar el partido siguiente con el Barcelona, que es contra el Granada, y así tener un airecito. Gusto que no se pueden dar otros precisamente porque llegan a enfrentar a rivales de gran envergadura. Usted tiene la experiencia de jugar en Europa, lo hizo, compitió en Champions, en ligas de alto vuelo. ¿Estas fechas están así, tan atravesadas como aseguran en Europa? Sí, Carlos, pero por el otro lado, ¿cuál era la otra opción? ¿Programar una fecha antes? En febrero, por ejemplo, cuando vienen de un parate de invierno. Ellos dicen segundo semestre. Sí. Como no hay, aparte de Copa Confederaciones, no hay nada importante, no hay Eurocopa, no hay Copa América, no hay Mundial de Fútbol. Entonces, después de terminado el primer semestre, juntar las fechas. Hay una en agosto-septiembre, otra es en octubre. Dice, ¿por qué no juegan en noviembre? Y el sorteo es en diciembre y no pasa nada. Eso es lo que conceptúan en Europa. O sea, en la óptica de los clubes es totalmente entendible, ¿no? Como usted dice, en estas 3-4 semanas la mayoría de los equipos se van a jugar absolutamente todo. Equipos grandes como Barcelona, Real Madrid, Bayern München, se van a jugar no solamente la Champions League, sino su liga local, y para eso es que trabajan durante todo el año, para eso invierten tanto dinero, como usted lo mencionaba. Entonces, bajo ese punto de vista es totalmente entendible. Ahora, por el otro lado, pasar casi un semestre
o casi 7, 8 meses para un seleccionador tener los jugadores, también es un tema complicado. Entonces usted sabe que el tema FIFA es un tema político y tiene que ir balanceando y compensando de un lado y del otro para que todo el mundo esté contento, que es de las cosas más difíciles que hay en la vida, ¿no? Tener a todo el mundo contento. A esta altura de las competencias, profesor Juan José, estamos en marzo, abril, ¿la curva de los jugadores en dónde está? ¿Ya empieza a descender? Por el jugador colombiano, el del torneo colombiano, el torneo internacional. El torneo colombiano no, porque del torneo colombiano no tenemos a nadie en la selección. Bueno, 2, 3 jugadores. No, pero, en general, los jugadores internacionales. Ahora quisiera mencionarle algo del torneo colombiano. Perfecto, porque estamos muy empapados de eso. Y a mí me preocupa porque yo soy doliente de este juego y soy doliente del juego colombiano, que se presenten tantas lesiones en un lapso de un mes y medio. Y lesiones, la misma lesión Farid, posteriores isquiotibiales. Y eso tiene que ver con una fatiga muscular que a la vez es producto de... Y ahí hay varias causales. Perfecto, de eso hablamos ahora, con mucho gusto. Pero a nivel internacional, sí, el tema de la sobrecarga, usted me preguntaba sobre eso, ¿cierto? Sí, claro. ¿En qué momento están las curvas de los jugadores? ¿No? Porque ya están rematando las ligas, están rematando las copas, etc. El que jugó tanto tiempo ese torneo, el que jugó tanto ese horario o esa programación europea, ese calendario europeo lo debe de definir mejor que yo, pero ya hay cierta sobrecarga. A esta altura del torneo, ya que se acercan las finales, como usted lo dice ahora, ya que se acelera todo torneo interno. Por poner el ejemplo de España, la del Rey, la otra liga, la Euro, y vienen las eliminatorias, tanto torneo y todo ese acumulado, porque ya pasó el descanso de diciembre, ya se superó el descanso de diciembre, mejor dicho, ya se consumió el descanso de diciembre y el acumulado ya viene del año anterior más enero y febrero. Marzo y abril son los meses donde el rendimiento máximo se alcanza. Es el momento justo, es el momento donde el jugador se siente más pleno, donde la fatiga no ha llegado al punto de hacer decrecer la curva de rendimiento, y la cantidad de partidos acumulados hasta ahora es la medida perfecta para que los jugadores en este momento estén en su mejor condición. Vamos a hablar de los propios, de los nuestros. Yo creo que no ha habido un mejor mes que el anterior, con el rendimiento de Cuadrado, con el rendimiento de Falcao, que desafortunadamente se lesionó. Qué mala vaina. James, los poquitos minutos o los muchos minutos, independiente de cuál sea el torneo o los partidos que haya jugado, lo ha hecho de una manera brillante. Volvimos a recuperar a Cristian Zapata, volvimos a recuperar jugadores que no habían tenido esa regularidad en Europa y que están pasando realmente por un momento brillante. Yo creo que para José, al margen del tema Falcao, que hubiera sido el único que hubiera estado incluido en esta lista para hacer una convocatoria casi perfecta, en el mejor momento de esta eliminatoria, me parece que no ha habido una mejor convocatoria con un nivel tan alto de los nuestros en Europa. Sí, lo que pasa es que como están en ese momento, cargarles viajes, ¿no? Les cargan viajes a todos, de todas las selecciones, los sacan del contexto de sus respectivos clubes, de la competencia local, ¿no? Los meten en selecciones nacionales a correr riesgos, no solamente por los viajes, sino también por lo intenso de la competencia sudamericana, para hablar de esta, no deja de pronto acelerar ese proceso de fatiga que se tiene que dar después del mes de abril, porque es que ahora es recurrente el tema viajes, competencia, y después volver otra vez con los cambios de uso horario y demás a meterse en el campeonato que les corresponde. Allá hay básicamente la Champions. Es que ya aquí a la vuelta de la esquina están unos partidos y unos cruces realmente serios en donde te juegas todo el año. Todo el año. Todo el año. Todo el año. Entonces la queja sí tiene sentido. La queja tiene sentido de los europeos. Perdón, Carlos, yo creo que la solución de esta eliminatoria, obviamente, que es mucho más rentable económicamente, más emocionante al ser la más prolongada, más larga, pero la eliminatoria, por ejemplo, que nosotros hicimos para el Mundial del 94, que fueron un mes y medio, 2 meses y medio, donde se jugó absolutamente todo y una sola concentración, ese podría llegar a ser en algún momento alguna solución.
de esta índole, ¿no? En la parte de descanso, en la parte deportiva, más no va a ser en la parte económica. Muy bien. Antes de que nos metamos en el tema de selección, ¿por qué no agota el tema que quiere tocar? ¿Cuál es el tema? Bueno, yo no soy un especialista en el tema de lesiones, pero tuve mi experiencia y converso con preparadores físicos y con médicos, ¿cierto? Y este tema de las lesiones, pues, ha habido una teoría muy facilista. Son las canchas que están mojadas. También, Las canchas, también. O sea, no lo descartemos. no, es que no se descarta. Pero aquí hay un tema que me preocupa y yo no voy a dirigirme a una persona en especial, no. Y lo hago con todo respeto, insisto, porque soy un doliente. Pero el tema de la preparación física cada vez se especifica más y se masifica menos. ¿Me hago entender? O sea, las pretemporadas viejas ya no son. Las pretemporadas viejas ya, en donde solamente era carrera continua, sobrepesos y solamente físico, ya no son. Y eso parece que es una de esas causas, ¿cierto? Porque hay gente que todavía trabaja de esa forma, o parecido, ¿cierto? Los cambios de modelos, o sea, uno entiende que los preparadores físicos tienen su propio modelo de trabajo y a veces cuando se cambia de entrenador y por ende se cambia de preparadores físicos, se cambia de modelos de trabajo. Y esos cambios parece que están pegando duro, ¿cierto? Porque no se mide esa como le dijera yo, ese equilibrio, esa nivelación que viene del proceso anterior al proceso nuevo. Correcto. Ayer, por ejemplo, ayer o antier hubo 2 lesiones en el partido que me tocó en Ibagué. Huila, Tolima. Ángelo Rodríguez salió rapidito y al ratico salió Montoya. En otro partido me tocó, creo que fue Patriotas Cali, en Tunja. Y todo el mundo se dirigió a la cancha, pero no es solamente la cancha es lo último. Pero aquí hay un proceso de fatiga. Lo digo porque me lo expresan los especialistas, ¿cierto? Es un proceso de fatiga que al final llega al culmen y se rompe, porque aquí, distinto como en el torneo europeo, aquí todavía no podemos hablar de sobrecargas altas, porque estamos en el segundo mes. Estamos en el segundo mes del torneo. No, y ¿cierto? no se compite tanto, ¿no? Y no se compite tanto. Habrá unos más, habrá por el tema de la Copa Libertadores o de la Suramericana. Pero es un tema que yo llamo esa reflexión, a revisar, a no pasar esto por alto, a tenerlo en cuenta, porque está saliendo demasiada gente por una misma lesión, un tema muscular. Entonces, ¿usted piensa que puede existir un defecto en el tema preparación física? En algunos casos sí, en algunos casos sí. Yo estoy totalmente seguro. Le voy a poner un solo ejemplo. Atlético Nacional es el equipo que más competición ha tenido, no en este semestre, no en este último año, en los últimos 2, 3 años. De 70 y 80 partidos al año. Y es el equipo que menos se lesiona. ¿Por qué? Porque tiene el mejor preparador físico de Colombia, es el profe Velasco. Entonces, yo insisto, nosotros hemos evolucionado. La televisión ha invertido millones y millones y ha salvado al fútbol, primero. Los jugadores del fútbol colombiano han evolucionado y hoy en día están los mejores clubes del mundo. La selección Colombia, la dirigencia ha mejorado, ha evolucionado. Nosotros en lo único que estamos muy quedados acá es en el tema de técnicos. Y seguramente esto va a generar polémica y va a generar discusión y va a generar rechazo por parte de muchísimos. Pero haga el análisis de todos los equipos colombianos, el porcentaje de técnicos jóvenes, con experiencia, que a través de la innovación han hecho diferencia, y de los técnicos que siempre están en ese carrusel, ¿no? Sacan a uno, entonces viene a cubrir el cuerpo de uno, del otro, entonces vemos a los Quintabani, a los Bernal, a los Otero, que siempre están, a los Pecoso Castro, que siempre están dando la misma vuelta, ¿no? Con los mismos equipos. ¿Cuál ha hecho la diferencia? Subeldía llegó, ha hecho la diferencia. Reinaldo Rueda. A mí todavía Subeldía no me ha demostrado nada. A mí sí, Carlos, perfecto, no en el corto plazo, sino está a bien. nivel de innovación. Y yo me voy al resultado. Es que no podemos generalizar hablando de innovación táctica. que todos los técnicos colombianos son malos, porque aquí también hay mucho extranjero pero malo y vago. Déjeme terminar y verá, Carlos, que en la lista están los más importantes, son los colombianos. Reinaldo Rueda, Juan Carlos Osorio, Flavio Torres, ¿no? Es increíble que a un José Fernando Santa, después de todas las buenas campañas y después de todo lo bien que ha puesto a jugar a sus equipos, no tenga una posibilidad de agarrar un equipo. Entonces, no voy a hablar de Mario Yepes porque ya pues me han dado con todo, que porque lo defiendo, que porque es mi amigo. Independiente a eso, a mí me parece que nosotros tenemos que inyectarle
una sangre nueva al tema de los técnicos en Colombia. Y el tema de la preparación física va de la mano, porque para mí la preparación física de los equipos que muestran la mayoría de las lesiones se quedaron, con todo respeto, en una etapa prehistórica, una etapa de piedra. Los equipos que menos lesiones, usted los puede comprobar, puede ser Millonarios, puede ser América, puede ser Nacional, tienen preparadores físicos jóvenes, tienen preparadores físicos innovadores, que están innovando y están acoplados a lo que el fútbol de hoy en día de alta exigencia necesita. Y no me voy a ir solamente a parte de clubes, miren la parte de la Selección Colombia. Si hay algo que tiene, o si hay un plus que tiene este cuerpo técnico, vuelvo y lo repito y me cansaré de decirlo, es que tenemos a uno de los mejores preparados físicos que no solamente tuve en mi carrera, sino que conozco en toda la historia en la que jugué el fútbol. Bueno, yo lo único que le quiero decir, y esta sí es una opinión personal, por supuesto, no lo compromete usted, mi querido profesor, usted tiene la suya, es que primero, la juventud no es ningún mérito. El solo hecho de ser joven no significa ser bueno, ¿ok? Uno. Ni Dos. Tampoco inexperto. No, correcto. Okay. Entonces, el hecho de que se crea que porque se es joven es bueno, hombre, ese es un punto de partida equivocado. Esa es una génesis cerrada. En segundo lugar, el pretender dentro de ese mismo rasero que todo lo que venga del exterior es bueno, eso también es mentira. Reinaldo Rueda hace poco dijo algo que yo comparto plenamente. Todos los jugadores colombianos que triunfan en Europa, todos, Cuadrado, James, Zapata, Ospina, X, Y y Z, para no poner más nombres, todos fueron formados por técnicos colombianos. Fueron los que les dieron la opción. Y otros, los técnicos extranjeros que ahora los albergan, están sacando provecho y rédito de eso. Y resulta que esos técnicos colombianos que formaron esos cracks que hoy miramos con gran admiración son desplazados por el hecho de una generalización. Que el técnico colombiano está desactualizado, muchos sí, pero todos no. Que es exactamente la misma afirmación que hay que hacer, que hay técnicos extranjeros muy buenos, pero todos los técnicos extranjeros no son buenos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Correcto. Entonces, yo creo que nosotros sí tenemos que puntualizar en ese sentido porque le estamos faltando al respeto. Y cuando yo hablo de gente juventud, que ha hecho muchos esfuerzos. No, exactamente. Y cuando yo hablo de juventud, estoy incluyendo de primera mano a Juan Carlos Osorio o a Reinaldo Rueda, que no necesariamente tengan juventud a la edad. Y yo no me refiero a la juventud a la edad, sino a las ideas, a la frescura, a través de la innovación. Reinaldo Rueda se fue. Están actualizados, está bien. Pero Reinaldo Rueda es el único técnico hoy en día que se fue a la escuela en Colonia, porque yo vivía allá y yo sé lo difícil que es, no solamente para que acepten. De hecho, Jorge Luis Pinto no es graduado de la escuela de Colonia. Jorge Luis Pinto fue como un invitado en la escuela de Colonia. Jorge Luis Pinto hizo una pasantía en la escuela de Colonia. Reinaldo Rueda sí fue alumno invitado y habla el perfecto alemán. Y uno de sus sueños es dirigir en la Bundesliga. Exactamente. Juan Carlos Osorio ha hecho 2 o 3... Bueno, lo de Juan Carlos Osorio se lo puedo hablar ya. Juan Carlos Osorio fue a hacer lo que hacen todos los técnicos, que es visitar a los jugadores que actúan en el exterior. Se fue hace un mes, tenía su cronograma, tenía que visitar 12, 15 y tomó la decisión, previo permiso de la Federación Mexicana, de quedarse de cuenta de él para irse a ver trabajos de equipos de fútbol. Estuvo con Sampaoli y Lillo como 10 días en Sevilla, estuvo en Alemania, en el Eintracht de Frankfurt, e hizo un recorrido independiente de hablar con los jugadores, que eso lo hacen todos, de ir a cenar con los jugadores, que eso lo hacen todos, de irlos a visitar a su casa, que eso lo hacen todos. No, aprovechó, hizo su trabajo y de paso aprovechó ese paso por Europa. Entre otras cosas, no fue al sorteo de la Copa de Oro por estar allá y tampoco al cumpleaños de su hijo. Entonces, cuando ese tipo de sacrificio lo hace incluso un seleccionador nacional, porque es seleccionador nacional mexicano, uno sí tiene que decir, un momentico, no todos los colombianos están desactualizados y no todos los extranjeros son buenos. Carlos, cuando Juan Carlos terminó su periplo por Red Bull de Nueva York, estuve viviendo un mes en mi casa, en Alemania, en Colonia, y de ahí iba
a visitar a Van Gaal, a visitar a Pep, a visitar al uno, a visitar al otro, porque él es un ratón de biblioteca y y eran 1, 2 y 3 de la mañana nos quedamos hablando permanentemente de fútbol. Entonces, a lo que me refiero es el técnico colombiano joven es a nivel de ideas, a nivel de innovación, a nivel de preparación. No es un técnico licenciado, es un técnico que tiene un diploma y un diploma B o un diploma A de FIFA. Y se lo dijimos a Ramón Yesurún el otro día en Paraguay. El día que Ramón obligue a que los técnicos, para poder sentarse en el banco, tengan que tener un diploma de director técnico, ¿no? Ese día va a comenzar la exigencia a la preparación de los técnicos colombianos, incluyendo los extranjeros, porque acá también ha venido cada paquete. Sí, y ha venido cada versero, a venir aquí a hablar bonito y de táctica cero y de aportar a las divisiones menores absolutamente nada. Se me queda por fuera Gamero, que no es joven por edad, pero sí es joven también a través de todo lo que ha hecho. Ahora, lo del diploma, que el diploma respalde, obviamente, no es un diploma Odebrecht, no, es un diploma que respalde unos estudios ciertos, serios, ¿no? No, es que este es un país, como diría un importante personaje político colombiano, es que apenas me estoy dando cuenta. Bueno, vea. ¿Me deja yo leer una cosa? Una sola. Porque cosita, después de lo que hemos hablado, pensé que usted tenía un montón de cosas para decirnos. Extendida. O sea, entonces, tengo que meter la sección de una vez. ¿Y por qué? Bueno, vamos a la sección. No, que es una orden y si no nos echan, me acaba de decir. Muy bien. A continuación vamos con una sección de Autostock, recorriendo caminos a tu lado. ¿Está pensando comprar Renault nuevo? Descubra los autos disponibles en Autostock. Somos Autostock. A ver, profesor. Bueno, yo soy técnico, a pesar de que no ejerzo, ¿cierto? Yo tuve la fortuna en una época de haber empezado en Atlético Nacional en divisiones menores y tuve la fortuna de conocer gente que en ese momento miraba para divisiones menores. Hubo entrenadores, a mí me tocó la época de Subeldía y después llegó don Luis Cubilla, que ejerció una influencia enorme en un grupo de entrenadores que en esa época estábamos en divisiones menores, desde Maturana, Bolillo, Peláez, Gallego, Vasco, había mucha gente en esa época. Todos los veteranos hoy. Sí, pero uno entiende las dificultades que hay en el entrenador colombiano para formarse. Hay unos que tienen la posibilidad de salir, hay otros que no la tienen. Y entonces aquí, y eso lo hablamos en Paraguay con Yesurún, y lo hemos mencionado aquí muchas veces, cuando la federación va a formar sus entrenadores, ¿cierto? Y va a categorizar y a jerarquizar los entrenadores, porque hay unos de un perfil y hay otros de otro perfil. Eso más el tema de hoy, de la globalización, que no es solamente un tema económico, no es solamente un tema cultural, es un tema deportivo. O sea, las fronteras se abrieron para todo. El TLC no es solamente vender y comprar. El TLC también significa que aquí van a venir nuevas tendencias y nosotros vamos a salir, ¿cierto? Pero debe haber un control de calidad. Y el control de calidad en este momento no existe. Y desafortunadamente aquí están entrando entrenadores que no deberían de estar. Hay unos que sí, como hay arqueros. Esa es una posición que a mí me preocupa. Estamos plagados de arqueros extranjeros que no todos aportan exactamente lo que deberían de aportar, porque es que yo viví 19 años por fuera de mi país, fui 19 años extranjero. Y para uno llegar a un país como extranjero no tiene que llegar a hacer la diferencia, pero de una manera notable, de una manera sobresaliente, sino... Mano de obra calificada. Exactamente. Profe, un detalle antes de dejarle de terminar eso. Dale. Usted habla de las oportunidades. Me cansé de escuchar, ¿no?, al anterior presidente, al doctor Luis Bedoya, de que la federación perdió todo el apoyo y todo el respaldo de la FIFA, de todos los cupos que aportaba para capacitar a los técnicos colombianos, porque nadie iba. Y el que no se capacite hoy en día es porque no quiere, no porque no puede. ¿O no, Carlos? Es verdad. Porque hoy hasta por internet puede sacar el diploma de la AFA. De la AFA, claro. Entonces, el que hoy en día no se capacite es porque no quiere, no porque no puede. Y la federación perdió todos los cupos que la FIFA gratuitamente le brindaba anualmente a las cada becas. federación, las becas a Colombia, porque nadie de esa generación iba. Y puede ser. Y
Pero ir más allá, al tema de conformar un programa, un pensum, hacer la alianza con una universidad, como la hacen normalmente, en donde hay 2 años de carrera, en donde hay teoría y hay práctica, en donde hay todo ese bagaje y todo ese conocimiento aplicado que se recibe en la academia. Eso es importante que se establezca en el fútbol colombiano. Y a lo que voy para terminar, es el tema de la preparación física. Aquí también hay buenos preparadores físicos, y hay preparadores físicos que también se han especializado afuera, que les cuesta implementar los nuevos modelos. Sí, les cuesta, y hay unos que escogen un modelo y hay otros que escogen otro modelo, y eso es parte de la libertad que existe en el medio, porque no hay solamente un modelo de entrenamiento, un modelo de preparación física. Pero a lo que yo voy es que cuando se trata de coger un equipo, de tomar un equipo, el preparador físico y el técnico, una opinión muy personal, se tienen que bajar del pedestal, porque a veces se quiere pontificar, y es que lo mío es lo mejor. Y es que yo soy el técnico y yo mando. Y el que no haga aquí las cosas se va. Eso ya pasó, esa era la vieja época. Entonces, en ese cambio, en ese tomar control, se dan los excesos. O sea, ahora todo es más horizontal, menos vertical. Y más específico. Estamos hablando de que lo que es bueno para usted quizás no es bueno para mí. Sí. ¿Me hago entender? Antes se mandaba una orden, sí, una eso. línea desde arriba, y el la que no verticalidad, entrara ahí, así. y el que no Ahora es entrara ahí, así. Exactamente. ¿No? Y Ahora tienes que compartir opiniones. Y lo último, el tema táctico. El tema táctico, hoy hablaba con Jorge, con Bermúdez, y hablábamos de táctica esta mañana. Decía, Jorge, vos... Jorge Hermódez, hablando de táctica, sí. Y hablábamos del tema... Pero no sé, estoy haciendo una pregunta. Déjeme, yo le acabo. pero aclare cuál Jorge Bermúdez, El nuestro. el patroncito. No, el compañero, el excompañero del señor. Bueno, no. Bueno. El que fue central. No, porque le quiero decir una cosa. El nuestro sabe de táctica. Sí. El nuestro. Sí, yo sé eso. Bueno. Pero con Jorge Hernán, que de vez en cuando lo Es el conozco, manager hoy en día del Huila, que es ¿no? el manager del Huila, y No le hablamos parece del el Huila. Huila con manager. y con- No, y es que de verdad, compartíamos- estamos perdiendo el tiempo. Espéreme, Sí. hombre. Ay, El Barcelona. Darío, déjelo hablar, Déjenme hablarla, por déjenme favor, redondear la idea y déjelo terminar. hablar. Hombre, yo a usted lo interrumpo. Muy bien. No. Entonces pero me quedé pensando. hablábamos del tema táctico viejo, y Faría es testigo de esto. Aquí se trabajaba muy bien la táctica en una época en donde la línea era la constante. La línea hoy no, pero los conceptos sí. Y los conceptos se dejaron de hacer. Y los conceptos son muy simples. Yo le pongo el ejemplo, los doblajes, o el trabajar perfilado, o el manejar la intención, o el retroceder, ¿cierto? O el presionar, o las asistencias. Esos conceptos viejos se dejaron de hacer. No, pues que eso no es viejo, perdóneme. La línea era una manera de jugar en zona. Y No, todo los el mundo conceptos. juega zona hoy. No, los o sea, los conceptos. conceptos de la zona Los conceptos. siguen vigentes. Había maneras de jugar en zona, y una de esas maneras Hay una era la bendita línea. corriente en el fútbol del mundo, hay una bendita corriente desde hace rato que es atacar o atacar. Y hay que atacar como sea. Y mientras más se ataque más rápido, es mejor. Profesor. O se hace... pero déjeme, yo le acabo. Es que le quiero agregar algo Entonces, se importante. acabó algo que en el fútbol, esta es una expresión vieja que se llama equilibrio. Y entonces se atacó y atacamos, pero dejamos de defendernos bien. Porque parece que el tema defensivo no es tan importante. Y para mí el defenderse bien es un arte. Es que hay que convencer al jugador de que eso que parece árido, de que es el trabajo sucio del fútbol, que es defenderse, que es sacrificarse, hay que convencerlo de que también es un arte. Y usted sabe que los grandes defensas fueron gente muy, ¿cómo se dice?, muy intuitiva. Casi que provocaban que el que venía con la pelota se equivocara, o lo recostaban a la zona donde era menos importante, ¿cierto? Lo sacaban de su zona de confort, por decir algo. Ese tema táctico, que en Colombia era tan importante, se perdió. Y en el mundo del fútbol yo también lo veo escaso. Porque yo no puedo entender que, por ejemplo, un defensa que sabe... No diga del Barcelona, que se defiende muy mal. No, yo le pero pongo no el sabe ejemplo- qué es peor, si el yo le Barcelona que pongo- defiende muy mal o el PSG que llega con yo un le pongo- 4-0 y no es capaz de administrarlo. Yo le pongo el ejemplo de Enríquez. Enríquez de Nacional tiene la pelota en los pies y no tiene quien lo presione. Y el defensa del otro equipo, el central del otro equipo, está parado en la mitad.
Eso es un tema de sentido común. Si Enríquez va a tirar un pelotazo largo, un pelotazo no, un pase largo que lo sabe hacer muy bien, ¿qué debía hacer un defensa? Eso en la vieja época se enseñaba como manejar la intención y antes de que Enríquez le pegara la pelota ya se había recorrido 5 metros para atrás. Eso ahora ya no se enseña, ¿cierto? No digo más, doctor. Por favor, que usted tiene ahí algo. Es que tengo una el perlita. el señor ha renunciado al aporte y yo voy a tratar de dárselo. Se lo voy a tratar de dar. Hágale. En primer lugar, está claro, uno en el fútbol, el equilibrio es lo que debe encontrar. Ataco pensando en defender y defiendo pensando en atacar. Hay excepciones. Usted dice que todo el mundo sale a atacar, menos Santa Fe, por ejemplo. Santa Fe no ataca nunca. Santa Fe se defiende siempre, ¿verdad? Uno no puede llegar al extremo de defender siempre o de atacar siempre. Uno tiene que saber defender y tiene que saber atacar. Usted hablaba del tema lesiones y por ahí lo metió. Pero vea, me encontré esta frase de Juan Malillo, asistente de Sampaoli, ex técnico de Millonarios. Dice, hemos sobrevalorado el esfuerzo. Los jugadores se han acomodado en un lugar, el del esfuerzo, donde saben que no van a ser criticados. Por eso no se cuestiona el juego, sino el esfuerzo. Entonces, ¿por qué tantas lesiones? Porque ahora casi todo se apunta a los duelos físicos. Usted ve el 80% de los equipos del mundo en duelos permanentes físicamente. Son partidos físicos, no son de estilistas esos partidos. No, son duelos físicos. Pesa el grandote, el fuerte. Usted ve, por ejemplo, Mónaco enfrentando a Manchester City. Los dos volantes de marca del Mónaco, una exuberancia física, el Bakayoko uno, y el otro no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Grandotes. El señor Guardiola, que a veces piensa en los huevos del gallo, no puso a su exuberante, que ya Touré, puso a Silva y se lo comieron completico, porque es un duelo físico. Entonces esos duelos físicos conducen o derivan en lesiones permanentes de jugadores que tengan que estrellarse contra rocas permanentemente y que de pronto físicamente no están para ese tipo de contiendas. Quiere decir que la manera de jugar también está llevando a esas lesiones. Es un aporte que quería darle nada más. La cruel e implacable presión que están sintiendo los jugadores los están obligando a evadir responsabilidad o a esconderse de la parte futbolística y las responsabilidades con el balón en los pies. Correcto. A cambiar en que yo corro 8, 9 o 10 kilómetros. Entonces eso de que hay que poner huevos y hay que entregar y que el derroche y la generosidad a través del esfuerzo físico. Un detalle, usted ve cuando a un jugador lo cambian hoy en día en la televisión, caracteres es que se llama eso, ¿no, Carlos? Que sale abajo los datos, lo primero que dice es distancia recorrida, 9.8 kilómetros, 10.3 kilómetros. Y después, o en el entretiempo, o después viene el análisis, pelotas bien entregadas, pelotas mal entregadas, zona de influencia, todo ese tipo de cosas que usted tiene en su programa mágico. Exactamente. Por eso no acepto la frase de Abelito Aguilar, quien ha dicho, lo leí en Fútbol Red hoy, que hay que ganar como sea. No, como sea no. Ganar como sea no. No. Uno gana como sea cuando no tiene jugadores como James, como Cuadrado, como ¿quién más? Como Vaca, como Magnelli, como Cardona. No, uno no gana como sea así. Ganar como sea es eso, de meter, correr, luchar, dar patadas, el esfuerzo. No, el esfuerzo para aquellos que no saben con la pelota, pero cuando tienes jugadores que saben jugar con el balón, no se gana como sea. Me da pena, don Abel. Una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Planeta Fútbol. Regresamos. Muy su problema es prefiere recuperar ambos. Si hay un poco
minuto. Seguimos con Planeta Fútbol. Muy bien, regresamos y terminamos el recreo. Muy simpática la conversación, muy edificante, muy culturizante. He aprendido mucho, pero llegó la hora de nona. La hora de nona es el momento en el que vamos a analizar la convocatoria. Una convocatoria, debo dejar claro que por principio siempre he respetado las convocatorias de los técnicos. Los técnicos pueden llamar a quien les dé la gana. Es su problema. Eso sí, nos tienen que garantizar resultados y juego, Abelito, juego y juego, jugar bien, ¿ok? Bueno, entonces el técnico nacional puede llamar a quien le parezca, pero esta vez me toca hacer una excepción. Yo tengo un nieto que está ya con camiseta de Colombia puesta y la verdad siento dolor porque estos chicos como él, empiezan a reflejarse, a verse en el espejo de sus ídolos. Por eso tiene que ser uno muy delicado cuando se trata de convocar jugadores a una selección nacional. La selección de un país es una dignidad, ¿ya? Los niños siguen a esos jugadores de la selección por encima de los clubes a los cuales prefieren. Entonces, no se puede llevar a las selecciones nacionales símbolos de mal ejemplo. Discrepo abiertamente, claramente, de la convocatoria de 2 jugadores de esta selección. Pueden mañana hacer 1000 cabriolas, 17.000 goles, 40.000 chilenas, 50 recuperaciones por minuto. Me da igual, exactamente igual. Este es un tema de dignidad. ¿Qué hacen en la selección Armero y Quiñones? Me pregunto. Armero, la última noticia que de él tengo, es de violencia de género en Miami, a finales del año pasado, si no estoy mal. Publicaciones varias, fotografías, detención policial y algo similar. Y no quiero detenerme en lo futbolístico porque eso es el déjà vu. Yo he dicho ya públicamente que espero que a don Farino no lo quiten porque mañana lo van a llamar, o a Yepes, o a Iguarán, o al Pío Valderrama. Claro, esa es la explicación más sencilla del no trabajo. Como el seleccionador nacional no trabaja solamente 3 días antes de un partido, entonces no tiene el conocimiento y si lo tiene, no cuenta con la materia prima para llenar ciertas posiciones. Entonces tiene que echar mano de aquellos que alguna vez jugaron como para hacerle clic al disco duro. Pero resulta que disco duro solamente hay en las computadoras. Pero digamos que eso deportivo es discutible. Pero violencia de género, nosotros le aplicamos en el fútbol colombiano al anterior técnico de Colombia el peor de los castigos, el destierro. Y resulta que ahora, a cuenta de nuestro cuerpo técnico, tenemos que darle la segunda oportunidad a un hombre acusado de violencia de género. Yo detesto a aquellos que golpean a su pareja, hombre a mujer o mujer a hombre, me da exactamente lo mismo. Ese no es un buen ejemplo, ni para mi nieto, ni para ninguno de los chicos de este país. Y el caso de Quiñones no es ese, el de la violencia de género, pero sí es un hombre destacado por su indisciplina.
Entonces yo sí creo que la selección no solamente debe llenar para las convocatorias unos requisitos deportivos, sino humanos. Por lo tanto, de mi parte, discrepo ampliamente de la presencia de ambos, cualquiera sea su resultado deportivo. Para mí el hecho de que hagan muchas cosas futbolísticamente hablando no significa que hay que borrar un mal ejemplo, y lo son, y se demuestra claramente a través de sus últimas ejecutorias. Aquí en la selección o en las selecciones nacionales uno tiene que ser como la mujer del César, honesto y demostrar serlo. Nada más. Digamos que editorialicé ahí un poquito y mis compañeros tendrán la oportunidad de decir lo que quieran y pueden perfectamente estar o no de acuerdo, pero lo mío parte desde una condición eminentemente humana y no podemos entregar esos malos ejemplos hacia los chicos que al fin y al cabo se forman a través de sus ídolos. Don Juan José, ¿o quiere que hable primero Farid? Bueno. Voy a hablar, yo creo que a través de una experiencia humana propia, ¿no? Soy fiel creedor de segundas oportunidades. La vida me ha enseñado en la parte personal, no en la parte futbolística, en la parte personal, porque si alguien se tiene que poner de primero en la fila y reconocer sus errores como ser humano, soy yo. Y me ha enseñado que a través del perdón y el aprendizaje se puede uno desviar o puede uno desviar ese foco en el cual siempre los seres humanos hemos sido víctimas y de que nos señalen, ¿no? El señalamiento. Por eso la parte humana, como me ha tocado vivirlo en mi experiencia propia en los últimos 3 años, me han destrozado, responsabilidad mía, en la parte social, por respeto y por convicción, el tema de la vida privada de Armero y de Quiñones, sin reconocer que no es un justificativo y sin reconocer que sí se han equivocado. Voy a solamente a enfocarme a hablar de la parte deportiva. Si bien el presente de los dos jugadores no es el mejor, creo firmemente en que el cuerpo técnico y José tienen una razón de peso por haberlos convocado. Discrepo con Carlos con el tema de que el seleccionador no trabaja, porque soy uno de los fieles defensores de que el trabajo de un seleccionador, como lo hace José y su cuerpo técnico, es estar monitoreando, estar mirando permanentemente las actuaciones de los jugadores propios y de los ajenos. Y si hay algo que tiene este cuerpo técnico es planificación y muchísima observación. Eso de planificación no es verdad, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y yo le invito a que hable con todos los técnicos de los equipos de fútbol colombiano a ver si les ha llegado la planificación de una temporada por parte de la federación y de la selección. A ninguno le ha llegado. Es que es muy difícil, Carlos, ni ¿Cómo el técnico... Sampaoli entrenaba a su selección a través de internet? ¿Cómo el señor Quinteros llevó a Ecuador con un plan B a jugar contra Honduras hace un mes? Bueno. ¿Cómo la selección chilena tiene equipo A, equipo B y juega la Copa Asia sin sus mejores hombres? Nosotros no tenemos entrenamientos. En eso no le voy a entrar a discutir, porque los procedimientos o las maneras o el modus operandi de cada entrenador es totalmente diferente. No podemos pretender tener... Entonces, ¿ver televisión es dirigir, Farid? Bueno. No es solamente me voy a dedicar a ver televisión, pues. Es sentarse a analizar, es estar pendiente, es tener comunicación permanente. No van ni a los partidos de campeonato, Farid, no van ni a los partidos de campeonato. Yo le voy a decir una cosa, Carlos. En la época, cuando Bolillo era nuestro técnico, a quien quiero y a quien estoy totalmente agradecido, porque fue el primero que me convocó a una selección nacional, Bolillo a los 3, 4 que estábamos afuera, porque es diferente. Hoy en día el 97% de la selección juega en el extranjero, el 3% juega en Colombia. En la época de nosotros el 3% jugábamos afuera y el 97% en Colombia. Y nunca recibimos una visita, nunca recibimos una llamada, nunca iban a hablar con los entrenadores. Gravísimo, gravísimo. Y por eso no dirige en Colombia. Y le hago una pregunta. Entonces usted, sobre el caso de Armero, ¿usted legitima la violencia de género por una segunda oportunidad? No voy a hablar simplemente eso. No voy a hablar
No, es que esa parte sí me indigna, ¿no? Yo le digo con el cariño que le tengo a Farid, esa parte no, yo no estoy manejando, esa parte no la entro a negociar. Yo no estoy manejando ni una doble moral, ni estoy hablando de que en el caso mío yo tuve ni mucho menos un episodio parecido, ni más faltaba. Yo estoy hablando de simplemente que no voy a entrar públicamente a hablar de un tema que en este momento solo me compete, es analizar la parte deportiva. Teniendo yo a Fabra para jugar de local, porque sabemos que una de las virtudes de Fabra es la parte ofensiva, no le encuentra uno quizá una razón de peso, ¿no? Porque hay dos jugadores de la misma característica, porque yo sí creo que está claro que ya juegue Armero o Fabra contra Bolivia, el que va a tener que jugar en Quito es Farid Díaz por características. Lo del tema de Quiñones, yo creo que hay jugadores que quizá puedan estar en igual o en peor o en mejor momento, y eso es un tema discutible, pero el seleccionador tiene la potestad, como usted lo dijo, de convocar, pero a la vez la responsabilidad de que a través de los que ha convocado demostrar resultados. No es más. Me declaro también un poco impedido en este aspecto, Carlos, y usted tiene que saber entenderlo. Soy un defensor de la raza del jugador de fútbol. Ya me quité la investidura, ya no soy jugador de fútbol, soy un exjugador de fútbol. Tampoco soy periodista, como mucha gente está diciendo, porque para uno ser periodista uno tiene que graduarse y estudiar. Simplemente soy un invitado que a través de mi experiencia en el fútbol doy unas opiniones, erradas o no, las doy tratando de ser lo más objetivo. Pero en este momento, cuando se trata de la camiseta de la Selección Colombia, sí me queda imposible quitármela, porque como me dijo Totti, la camiseta de la Roma de la selección, para mí la camiseta de la selección es mi segunda piel, entonces... No, yo eso se lo respeto, y yo también amo la selección. Lo que pasa es que una cosa es amar la selección y otra cosa es mentir. Y yo no estoy aquí para mentir. Así quiera la selección como la quiero. Ya, yo no puedo venir aquí con un maquillaje y con eufemismos a decir cosas que no siento. Yo tengo que decir lo que siento. Y al que le guste bien y al que no también. No hay ningún problema. Estamos en la posibilidad de decir lo que queramos. Y ese delito de opinión no existe. Libertad de expresión. Correcto. Así es. A ver, profesor. A mí me parece que el comportamiento personal de un jugador de fútbol más su rendimiento futbolístico son las dos cosas que sopesan para ser llamados. Tampoco estoy de acuerdo con condenarlo. Sí es censurable y se debe censurar, y habrá la autoridad correspondiente y tendrá que tener una limitación para volver a una selección. Pero a mí ni lo uno ni lo otro me dan pie para llamarlo a una selección. Ah, perfecto. Me parece correcto. Si nosotros vamos a ser laxos con Armero, tenemos que ser laxos con todos de acá en adelante. ¿Ya? Entonces, si le abrimos la puerta a Armero, habrá que abrírsela a todos, absolutamente a todos, los que agreden a su pareja. Y si le abrimos la puerta a la indisciplina, entonces todos los indisciplinados tienen puerta abierta. No es que unos sí y otros no. La selectividad es muy mala. Es el monumento a la injusticia. Ese tema lo terminamos ahí, pero yo sí le quiero decir en lo deportivo que ¿qué partidos ha jugado Armero? 2 de la Copa brasileña, serios, porque los demás han sido de la Liga Noroeste contra equipos inexistentes y hasta de difícil pronunciación. Yo traje eso aquí, pero ¿para qué me voy a complicar, hombre? ¿Para qué me voy a complicar con esos nombres? Pues unos equipos que no existen. No existen. Ahora, yo sí creo, con todo respeto, que un equipo como Bolivia, y que me perdonen los bolivianos, un equipo como Bolivia, que en este siglo ha jugado 41 partidos de visitante, ha perdido 36 y ha empatado 5, que en sus 3 últimas eliminatorias en Colombia se ha comido 10 goles y no ha marcado ninguno, que en la actual convocatoria trae jugadores sub-17 y sub-19 con algunos de los veteranos, ¿cierto? No tiene por qué generarnos a nosotros nada distinto a una buena planificación. Yo hubiera tenido un equipo para jugar con Bolivia y la base, porque el partido importante es con Ecuador, y la base estaría en Bogotá. En Bogotá estaría la base, entrenando para el partido contra Ecuador. Y aquí a Bolivia le podemos poner un equipo, tenemos con qué hacerle un equipo, pero eso hay que trabajarlo.
Eso no es sentarse a ver televisión. No, eso hay que trabajarlo. Entonces vamos a tener un equipo para jugar contra Bolivia en Barranquilla. Un equipo que tenga unas piezas básicas, un mix. ¿Ya? Un mix, ya que estamos hablando de rotación. Si rota el Real Madrid, ¿por qué no va a rotar la selección de Colombia? Cuando juega contra un equipo que viene de comerse 5 goles de Brasil y 5 goles de Venezuela, y que tiene el tercero o cuarto técnico de esta temporada, o salimos corriendo. Es que si nosotros no le sacamos el resultado a Bolivia, no merecemos ir al Mundial de Qatar. No solamente el de Rusia, el de Qatar no merecemos ir. Si lo que tenemos al frente es la gran posibilidad de hacer caja. Pero entonces hagamos caja de manera inteligente, porque no nos vamos a ganar nada ganándole a Bolivia si no le sacamos resultado a Ecuador. Porque es que 3 puntos aquí no sirven, el rival nuestro no es Bolivia, el rival nuestro es Ecuador, que es un rival directo, y ellos se juegan la clasificación con nosotros allá, y van a tener previamente a Paraguay. Aparte de eso, tenemos 11 jugadores con tarjeta amarilla, 11, que en cualquier momento los podemos perder aquí en un partido contra Bolivia. Entonces, por eso digo yo que a esto le falta planificación y un poquito de seriedad en el manejo de este asunto. Lo que pasa es que, pues, aquí, si esto estuviera en manos de un técnico colombiano, como usted, por ejemplo, ya lo hubieran decapitado, usted ya lo hubieran sacado de este país, si estuviera haciendo lo que el señor ha hecho en el último tiempo con la selección nacional. ¿A quién le aguantaron 4 partidos consecutivos perdiendo? O sin ganar, mejor dicho. Porque no se le ganó a Uruguay, no se le ganó a Chile, no se le ganó a Argentina, y acabamos de hacer un amistoso por allá en Brasil y tampoco lo ganamos. 4 partidos seguidos. Eso en manos de un técnico como usted ya lo hubieran echado, ya lo hubieran sacado de aquí de este país. Entonces esas son las partes que a mí no me gustan. Yo quiero que a todo el mundo le apliquen el rasero, igualito, a todos, vamos con todos, por igual. Porque cuando hay selectividad hay injusticia, amigo mío. Injusticia. ¿Qué técnico colombiano lleva a Colombia a cuartos de final de un mundial? ¿Qué? ¿Qué técnico colombiano o qué técnico en la historia del fútbol colombiano en los mundiales ha llevado a Colombia? Yo no le voy a quitar ningún mérito a usted. Y no le voy a quitar ningún mérito a ningún jugador de la selección Colombia. Pero nosotros no hemos jugado ni contra Alemania, ni contra Inglaterra, ni contra Francia, ni contra Portugal. Nosotros nos encontramos a Grecia, a Costa de Marfil, a Japón, a Uruguay sin Suárez y al peor Brasil, y nos sacó el peor Brasil. Listo. Si ustedes se quieren quedar con eso, entonces nosotros tenemos que estar agradecidos perennemente. Entonces tenemos que estar agradecidos de Maturana, que fue el que nos llevó al Mundial en el año 1990. Entonces nos tenemos que quedar agradecidos con él toda la vida y lo tenemos que nombrar de técnico toda la vida. Nombrar de técnico no, pero agradecido sí. No, pues sí, agradecido sí. Obvio. Pero una cosa es el agradecimiento y otra cosa es tener que soportar todos los errores. Yo creo, y eso sí no se puede. Que José Pekerman se ganó en Frank Cali y demostrando a través de los resultados la renovación que en este momento... ¿Cuál renovación? La renovación es Abel Aguilar. La renovación es Armero. La renovación de su contrato, Carlos, después del Mundial. Después del Mundial él se le terminó el contrato, renovó el contrato por 4 años más. Él no iba a venir. Entonces él no iba a venir. Entonces le pusieron una pistola en la cabeza. No, pero sí hubo un contrato de $22 millones. Bueno, eso sí, no entonces yo también salgo corriendo. Entonces, en un país como este, en donde es bien difícil ganarse el salario mínimo. En este momento trabajando. se ganó, a través de los resultados, la oportunidad... Perfecto. de volver a renovar su contrato. Es su opinión. Ahora, después de la eliminatoria, si clasificamos o no clasificamos, entraremos a hacer un análisis global de esta eliminatoria. No, claro que vamos a clasificar. Claro que vamos a clasificar. Para mí vamos depende a clasificar mucho. Para mí depende, en eso estoy muy de acuerdo con usted. Para mí depende mucho el partido en Quito. No, y para mí depende mucho de cómo lleguen los jugadores. Está claro que cuando los jugadores llegan bien, nosotros sacamos buen resultado. Cuando los jugadores no llegan bien, aquí no hay soluciones desde el punto de vista táctico, simplemente lo que no se trabaja. No se trabaja. Aquí los jugadores llegan en una lata y abres la lata y tienes a los 3 días un partido. Profesor Juan José Peláez, que me están diciendo que nos vamos. Esta no es la polémica sigue a continuación. Lo que pasa es que hoy hemos tenido un poquito de... Había mucho represamiento, ya. Sí, había mucho muchas tiempo, cosas que decir. Mucho tiempo. Sí, y a mí me gusta trabajar todos los días. A mí no me gusta trabajar cada 3 meses. Hay que descargar. No, es que ya nos tenemos que ir. ¿Tiene alguna cosa que aportar o que aquí tengo que decir hasta luego? ¿Sí? Corte. Pausa. Y remata usted. No me gusta su silencio. No me gusta su silencio. Es que lo veo tan eufórico. Una pausa. Que no le quiero cortar en derecho, el el que calla no dice nada. Una pausa. Ya regresamos con Planeta Fútbol. Todo suyo.